Bienvenidos a Los Maestros del Valor, el primer programa de evaluación en México. El día de hoy conoceremos a la doctora Susana Fernández Águila. Ella es egresada de la licenciatura y de la maestría en Ciencias de la Arquitectura por parte del Instituto Politécnico Nacional. Además, cuenta con el grado de doctor por parte de la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con múltiples diplomados y acreditaciones en cuestión valuatoria, pero resaltamos que en los últimos años se ha vuelto un referente a nivel nacional y latinoamericano en el tema Valuación de edificios históricos y Valuación de inmuebles catalogados. En el año 2011 presentó de manera magistral la ponencia Transferencia de Potencialidad, una alternativa para la conservación de inmuebles catalogados. Dicha ponencia le valió ganar el primer lugar del certamen en el Congreso Nacional de Evaluación. Así que, sin más preámbulos, acompáñenme a la Ciudad de México a conocer a la doctora Susana Fernández Águila, una auténtica maestra del valor. Buenos días a todos. Nos encontramos con una de las mayores exponentes a nivel nacional y latinoamericano en lo que respecta a la materia Evaluación de edificios históricos y catalogados. Nos alegra mucho que haya aceptado esta entrevista, así que pues muchas gracias y bienvenida, doctora Susana Fernández Águila. No, pues muchísimas gracias, es un gusto estar aquí en este primer programa que tengo entendido de este gran proyecto que están realizando, y pues para mí es un honor estar aquí y bueno, lo que pueda yo aportar, con mucho gusto. Ya hoy queremos revisar algunos de los temas y conceptos que ha expuesto en los últimos 10 años a nivel nacional y latinoamericano. ¿Podría comentarnos qué se entiende por el concepto de arquitectura patrimonial y valor patrimonial? Bueno, la arquitectura patrimonial es el conjunto de edificaciones que nos representa a través de los sistemas constructivos, de la riqueza intrínseca que tienen estos inmuebles y que cumplen con ciertas características por el año en que se generaron las mismas, y entonces son sujetas precisamente por encontrarse en zonas patrimoniales, que es el origen de las ciudades, a ser catalogadas por los organismos que defienden, conservan y preservan estos inmuebles, como es el INAH y el INVA, que vienen derivados de la Ley Federal de Monumentos Arqueológicos y Artísticos. Bueno, pues precisamente esa es la arquitectura que se defiende y se protege por la riqueza que tienen en sí las edificaciones y por lo que significa que nos identifica a nosotros como país. Entonces, ¿podríamos hablar que derivado del concepto de valor patrimonial podría o se relaciona con el concepto de capital construido? Sí, bueno, finalmente las zonas patrimoniales, como su nombre lo dice, son las zonas que son el origen de las ciudades y que se conservan y que se tienen que proteger precisamente por lo que significan, por el contexto urbano, arquitectónico, social, económico, político, y entonces conforman toda un valor intangible que a primera instancia no podríamos aquilatarlo más que en lo físico, porque sí es tangible, que son las construcciones mismas. Entonces, de acuerdo a los sistemas constructivos, a los acabados que tienen y por estar en estas zonas patrimoniales, pues precisamente se puede aquilatar en primera instancia el valor físico de estas construcciones, el tangible. Finalmente estamos en una zona patrimonial ahorita, en un área patrimonial. Estas colonias, hablando de la Condesa y de la Roma, son áreas patrimoniales de la delegación Cuauhtémoc. Se generaron a principios del siglo XX. Y fíjense un dato curioso, en el último periodo de Porfirio Díaz, el festejo del primer centenario, pues obviamente tenía que hacer varias obras, tenía que hacer varios monumentos, y entonces contrató muchos profesionistas de Italia, de Francia, de Inglaterra, y vinieron aquí a hacer estas obras, y obviamente tenían la necesidad todos estos profesionistas de traer a sus familias porque no salían rápido en un periodo corto. Y entonces estos primeros profesionistas generaron estas colonias que son los que los habitaron, y generaron la colonia Roma, que está pasando Insurgentes. Por eso es que la colonia Roma está rica en estilo ecléptico, o sea, tiene de varios estilos,
porque fueron varios profesionistas los que vinieron aquí, entonces hicieron esa riqueza. Y la Condesa sí tiene mucho estilo Art Deco. Esta es la avenida, una de las avenidas principales de la Condesa, que es Ámsterdam. Ámsterdam es un circuito porque antes aquí hace muchos años era un hipódromo. Y entonces por aquí era por donde corrían los caballos. Así es. Para nuestro público, ¿qué características debe cumplir un inmueble para ser considerado como inmueble histórico? Tal vez que haya participado en un evento de la historia, que algún personaje haya pasado ahí alguna noche. ¿Podría comentarnos algo acerca de esto? Hay dos connotaciones, ¿no? Se puede hacer en función por el periodo en el que se generó, por el sistema constructivo que tiene, por los hechos históricos que se pudieron haber producido ahí, por la relevancia que tiene en cuanto a la riqueza vanguardista o de sistema constructivo propio de las construcciones. Las dos instituciones que de alguna manera rigen este catálogo, pues tienen obviamente sus preceptos, sus conceptos para poder determinar cuáles características son las que se van a tomar en cuenta para poder hacer ese catálogo y clasificarlo como un inmueble. Bueno, para empezar, todos son inmuebles catalogados. Hay algunos que son con valor histórico o que son históricos y que no están propiamente catalogados, pero sí cumplen con ciertas características que deben de tener estas dos instituciones para que puedan generar o sean parte de un catálogo. Entonces, no necesariamente quiere decir que si no cumplen con estas características no pueda ser un inmueble que tenga una relevancia, como es la pregunta que me está haciendo, que sea con una clasificación de histórico, que sea por un hecho o que sea por la relevancia. Entonces, definiendo y resumiendo, se pueden dar por dos vertientes, por la misma riqueza arquitectónica o en conjunto que tenga físicamente el inmueble, por el periodo en que se generó o porque ahí se realizó algún hecho propio o relevante para el país. Y referente a este tema, las instituciones Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, o el Instituto Nacional de Bellas Artes, el INBA, ¿se entrelazan, comparten alguna legislatura o dividen a partir de un periodo de tiempo, tal vez de la conquista a la fecha? ¿Hay alguna clasificación al respecto? Por supuesto que hay una clasificación. Estas dos instituciones emanan de la Ley Federal de Monumentos Arqueológicos y Artísticos, y cada una de estas instituciones van a normar un periodo en específico. El Instituto Nacional de Antropología e Historia va a regir o a normar del siglo XVI al siglo XIX. Y el Instituto Nacional de Bellas Artes del siglo XX a la fecha. Hay algunos inmuebles que se generaron a finales del siglo XIX, comparte el INAH. Referente a normatividad, ya sea nacional e internacional, ¿podría comentarnos un poco desde la Carta de Atenas de 1933 hasta la Carta de Washington 1987? ¿Qué valores, qué propuestas metodológicas proponen todos estos documentos sobre la conservación de edificios históricos y catalogados? Bueno, la que da origen precisamente a que se vayan generando varios tratados, toda esa normatividad internacional que es con la que de alguna manera México entra en los años 70 del siglo pasado a normarse también y a generar una ley competente propia para su país, pues precisamente lo da la Carta de Atenas de 1933, que es la que genera una serie de preceptos para la conservación y preservación de los inmuebles y va indicando qué conceptos son los relevantes que se tienen que cuidar, cómo si hay alguna intervención se tiene que hacer en términos de restauración muy bien cuidada, de tal manera que no pierda la esencia del inmueble, como también en esa misma carta genera que debe de ser cada país el que tenga con base a su legislación se pueda generar esa conservación y preservación de los mismos, y con ella se van generando una serie de tratados, siendo una de las más importantes la Carta de Venecia, donde ya genera muchos preceptos muy particulares que a la fecha es lo que las siguientes cartas han estado abonando, bordando en lo mismo, de tal manera que se da en cada país ya propiamente una legislación como es en nuestro país, y de ahí se desprenden precisamente de esas leyes, con base a esos tratados y en lo que ha ido abonando, se generan precisamente estas dos instituciones de las que acabamos de hablar, que es el INE y el INBA, y de ellas, hablando ex profeso de nuestro país, pues ya localmente en cada uno de los estados se puede generar también ciertas normas, ciertos preceptos ya muy específicos de cada uno de estos locales que va abonando. Todo siempre con la vocación y el fervor
de poder darle una oportunidad a los inmuebles para que se vuelvan a activar económicamente, pero sin perder la esencia por la que fueron catalogados. Miren, aquí lo podemos ver, aquí lo tenemos, es el matiz. Vean el estilo Art Deco que tiene el inmueble. Esa es una clásica edificación de Art Deco donde tiene una reutilización. Es una casa que se le dio por medio de una unidad económica, en este caso de un restaurante que es una franquicia de Matiz, le dieron la oportunidad de reactivarse económicamente y con ello pues precisamente preservar y conservar el inmueble, porque no ha perdido la esencia del inmueble como tal. O sea, está adaptado, pero sigue siendo catalogado. Exactamente, por supuesto. Entonces permite la actividad productiva mientras no toquen la estructura del inmueble, ¿no? Así es, y debieron haber tenido un proyecto donde las instituciones como el INAH y en este caso el INBA, aprobó para la ejecución del mismo. Y bueno, como ven, es una avenida muy bonita, la Condesa, y tenemos muchos estilos aquí, Art Deco. Aquí tenemos varias edificaciones que en su momento fueron sujetas de transferencia de potencialidad. Aquí podemos ver mucho estilo Art Deco. Este es otro edificio, este es un edificio habitacional, aquí lo tenemos, y sin embargo en la parte de abajo tenemos una unidad económica, junto con un edificio de los años 50 que es totalmente funcionalista, que fue posterior a este. Entonces seguramente demolieron de la colonia propia, del origen de la colonia Condesa, para dar paso a este edificio también habitacional, pero que es totalmente funcionalista. Entonces demolieron un edificio Art Deco para hacer uno con enfoque funcional. Así es. Así es. En los inmuebles adaptados, ¿hay alguna restricción sobre las modificaciones que se tengan que hacer para que funcione como unidad económica? ¿Con otros deben de ser desprendibles o retirables? Deben ser reversibles. Reversibles. En términos de restauración hay un concepto que se llama integración. Entonces, cuando se le quiere dar la reutilización a un inmueble, primero se tiene que ver que la zona lo permita, que el uso lo permita, que SEDUBI lo permita, y que el mismo inmueble se le pueda hacer esa integración sin perder la esencia del inmueble. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que hay un comité técnico entre las partes, las instituciones que conservan estos inmuebles junto con SEDUBI, que se permita para que haya un proyecto de restauración donde se avale que puede haber esa integración y que lo que se pueda rescatar del inmueble se pueda integrar perfectamente con lo nuevo. Y, por supuesto, que sea reversible eso que van a incluir al inmueble, ¿no? Para que en cualquier momento pueda ser reversible, lo puedan retirar. Entonces, es uno de los preceptos. Este hotel lo acaban de restaurar. Es el Hotel Parque México, el de color azul. Vean toda la integración que tiene arriba. Sí. Esa integración es el restaurante que se llama Restaurante Terraza. Y precisamente dentro de esa restauración hicieron esa integración. ¿Y qué fue lo que generaron? Un restaurante exprofeso, comunidad económica, y con ello, pues obviamente, mayor recurso. Entonces, se genera una unidad económica a partir de una integración, ¿verdad? Por supuesto, por eso es tan importante, abonando en lo que platicamos hace un rato, una manera de poder evaluar un inmueble es con base a su potencialidad que tiene por la reutilización que se le pueda dar al inmueble. Entonces, aquí nos queda muy claro lo que es la reutilización. Bueno, en este caso, el inmueble sigue conservando el mismo uso, pero se le está haciendo una integración. Okay. El caso que vimos de Matiz, se le dio una reutilización a lo que por vocación era habitacional de origen. Okay. Y se le dio una reutilización de un restaurante. Okay. Entonces, aunque hay una teoría, cada caso es diferente, ya hay que ir haciendo sus particularidades. O sea, no podemos decir, la metodología siempre va a ser esta. No. Sí, dependiendo de lo que sea, y será mucho también el ingenio con que el evaluador resuelva ese inmueble, ¿no? Pero hay muchas maneras. Si tomamos los conceptos de costo, precio y valor, más allá de las definiciones si son de INDAVIN, de las normas internacionales de evaluación o de Sociedad Hipotecaria Federal, bueno, hay una parte donde el costo es la parte objetiva para reproducir el precio, lo que se intercambia, y el valor, el bienestar subjetivo que puede representar para el individuo. Entonces, bajo este tenor podríamos decir que los inmuebles históricos o los edificios no tienen precio porque no podemos encontrarlos en el mercado para reproducirlos, pero sí tienen un valor para la sociedad. ¿Es correcto esta apreciación?
Sí, si nos vamos al concepto más allá de las definiciones, como acaba de comentar, yo podría definirlo de la siguiente manera. El costo es dinero para producir, precio es dinero en que se oferta un producto, valor es dinero que se está dispuesto a pagar por un producto en función del beneficio que va a obtener por la deseabilidad que se tiene del mismo. Con base a eso, perfectamente los inmuebles históricos caen en estas tres definiciones. Hay un costo de reproducción, que es ponerlo tal cual como fue en un inicio. Hay algunos que se pueden ofertar, si esa fuera la situación, pero su precio de salida sería precisamente por lo menos el de reproducción, con un valor adecuado el terreno en el que se encuentra. Y el valor lo que se está dispuesto a pagar por ello, porque la sociedad lo reconoce. Un inmueble histórico es como una obra de arte, en algunos casos, no en todos, porque hay muchas formas de poder evaluar un inmueble histórico. Hay 1000 formas de evaluar un inmueble histórico. Yo la alternativa, o sea, donde va la metodología que yo aplico en algunos casos, es que los inmuebles, por supuesto, tienen un valor siempre y cuando se reconozca en el mercado. Y si es un valor en el que en un momento dado se va a llevar como una subasta, este es mi precio de salida, y hasta lo que se esté dispuesto a pagar, esa diferencia es el intangible que muchas veces no podemos aquilatar o no lo podemos llevar a cabo en una metodología. O a veces hay metodologías muy respetables que llegan a un factor de ajuste para aplicárselo al valor comercial. Pero si el mercado no lo reconoce, no pasa nada con ese factor de ajuste. ¿Qué métodos hay? Uno de ellos es el de subasta, que nos lo acaba de comentar. Y antes de pasar a transferencia de potencialidad, que lo vamos a tratar de manera separada, ¿qué otros métodos nos podría comentar sobre evaluación de edificios históricos? Las metodologías que hay, bueno, tenemos muchas metodologías, desde cómo asegurar el inmueble, cómo hacer una reexpresión de estados financieros, es precisamente en base al enfoque físico. Y el enfoque físico en cuestión de las construcciones lo va a normar el valor unitario de reproducción, con el demérito que pueda tener este valor de reproducción con base a la cura de restauración. Ese es un primer escenario para inmuebles donde nada más se necesita encontrar el valor de las construcciones, porque se tiene que hacer un aseguramiento o una reexpresión de estados financieros. En cuestión de valor de mercado, bueno, pues hay varias metodologías. Hay una que es como unidad económica, y como unidad económica es negocio en marcha, lo que está produciendo el inmueble. Tenemos infinidad de inmuebles históricos catalogados o patrimoniales que actualmente son unidades económicas. Entonces, se pueden medir su valor en cuestión de su rentabilidad. ¿Cuánto es lo que produce el inmueble para poder estimar el valor de la propiedad? Ahí habrá que hacer una distinción. Tenemos el valor físico contra el valor de rentabilidad, contra el enfoque de ingresos. Entonces ahí podemos tener una diferencia. Hay el que comentaba, que es el de transferencia de potencialidad, donde se traslada el remanente que tiene un inmueble de acuerdo con el uso de suelo actual, con lo que está permitido que puede hacer, pero que no puede utilizar por estar catalogado. Entonces traslada ese remanente a un fideicomiso para que pueda tener la oportunidad que le regresen un presupuesto para poder restaurar su propiedad, y en función de eso poder conservarla y preservarla. La transferencia de potencialidad más bien se utiliza para obtener el valor del terreno, pero a las personas que van a comprar la potencialidad, para poder determinar en cuánto se le tiene que vender el valor por metro cuadrado de terreno en función de para lo que lo va a utilizar. Se hace un proyecto de inversión. Ahí entonces estamos hablando de hacer un proyecto de inversión para poder estimar, por medio de un residual dinámico, poder estimar el valor residual del metro cuadrado de terreno. Y en otros casos se puede hacer la reutilización de un inmueble histórico con base al uso que se pueda realizar, siempre y cuando se haga un proyecto de inversión integral con las instituciones adecuadas, INA, INBA y CEDUBI, para saber qué se puede rescatar del inmueble, si es todo, si es la primera crujía o si nada más es una fachada, para poder estimar el uso potencial que pueda tener el inmueble y con ello la rentabilidad que pueda generar para obtener su valor comercial. O sea, hay infinidad. Todo es cuestión de la creatividad que pueda tener el evaluador para determinar en función de qué escenario o con qué enfoque lo va a poder llevar a cabo para poder estimar el valor comercial, el valor rentable, el residual, en fin, todas las oportunidades y la gama que es tan extensa
para este tipo de inmuebles. Por un lado tenemos en base a lo que produce o a su rentabilidad el enfoque, ¿no? Vale por lo que produce, si es el enfoque financiero o el flujo, ¿no? Tenemos por otro lado el valor tope, que es el máximo, pero también podemos calcular uno parcializado, que sería el valor unitario de reproducción. Entonces, esta conclusión sería correcta: el valor unitario de reproducción más el intangible es el valor tope, ¿verdad? Pero algunos métodos no miden ese intangible, sino solo el valor unitario de reproducción. No, es que todos lo pueden medir, porque todavía no hemos hablado. Ahorita estamos hablando de las metodologías para obtener el valor comercial. Pero si hablamos de una metodología para obtener el valor intangible, ahorita nada más habíamos comentado uno que puede ser el de llegar a una subasta, pero eso estamos hablando como de una obra de arte, por inmuebles que a lo mejor dirían, es que eso ¿cómo lo puedo medir? ¿No? Todo se puede medir. Pero hablando de un intangible, pues es en función del valor de oportunidad, que no hemos hablado del valor de oportunidad. Y el valor de oportunidad nos va a dar el valor intangible de lo que ya no puede utilizar un inmueble catalogado. Ese remanente de lo que ya no puede utilizar, esas rentas que ya no puede obtener, todo ese valor que está restringido, ese sería el valor intangible de un inmueble. El valor total del inmueble sería el valor que nos da precisamente por el principio del mayor y mejor uso. Utilizamos las condiciones en las que está el inmueble, vemos cuál es la potencialidad, sacamos el valor comercial de este terreno y después hacemos una sustracción, una resta de lo que es ese valor que nos dio por la potencialidad, por la máxima potencialidad que tiene el uso de suelo, menos el enfoque físico, y entonces esa diferencia nos da el intangible. Entonces... Y todo es medible, o sea, y no estamos sujetándolo, eso nos lo da. Y no es que lo reconozca el mercado, eso nos lo está dando precisamente los planes de desarrollo urbano. La transferencia de potencialidad no necesariamente es en el lugar donde se va a hacer el desarrollo quien va a comprar la transferencia. Vamos a suponer, estamos aquí muy cerca, aquí pasando Avenida Insurgentes, o aquí mismo en la colonia Condesa donde estamos, hay casas habitación que son de 2 niveles, que están catalogadas, que están restringidas, y que tienen a lo mejor un uso de suelo H5 con un 20% de área libre. Y estas construcciones tienen un remanente, porque nada más tienen 2 niveles, pueden llegar hasta 5 niveles, ya no lo pueden utilizar, y a lo mejor su área libre es mucho mayor que la que pueden ahorita utilizar. Se saca cuáles son los metros cuadrados que ya no pueden ellos utilizar y los transfieren a un fideicomiso, que eso lo regula SEDUBI. Y a lo mejor llega alguien a comprar transferencia de potencialidad en otro lado que no es en la Condesa o que no es en la Roma, que es en Reforma, y ahí no le van a comprar directamente al que transfiere la potencialidad. A través del fideicomiso. A través del fideicomiso. Esa es la transferencia de potencialidad. No es de particular a particular. Todos los que son inmuebles que pueden transferir, tienen que ir a SEDUBI para ver si se puede hacer esa transferencia, porque haciendo esa transferencia ya no es reversible. Ya una vez que pasa esa transferencia, ya no se le puede hacer nada al inmueble, queda totalmente con un candado. Y sobre el inmueble que recibe o que compra la transferencia de potencialidad, ¿hay también ciertas características que deben tomarse en cuenta? Sí, primero que pueda comprar transferencia. También llevan un proyecto ejecutivo a SEDUBI para decir que quieren comprar. Todos los que fueron en el corredor Reforma, todos los edificios del corredor Reforma compraron potencialidad. Y entonces ahí va en función para qué compraron esa potencialidad, qué uso se le va a dar, porque ahí se hace ese proyecto de inversión, pero propiamente del edificio receptor, no del transmisor, del receptor. Si mi potencialidad, si yo quiero comprar, y no se compran niveles, se compran metros de construcción, que al final de cuentas con el COS y el CUS uno va a ver cuánto es lo que vale el terreno, ¿no? Y entonces lo que hacen es, se hace un proyecto de inversión para estimar cuánto es lo que vale el terreno como un residual dinámico en función del uso para que lo van a utilizar, para que paguen la parte proporcional que le corresponde de terreno a los metros de construcción que quieren comprar. Ok, esa observación es interesante para nuestro público. No se compran pisos, se compran metros. Y no hay entre particulares, sino que uno le vende al fideicomiso y el fideicomiso se configura todo para venderle al receptor, ¿no? Sí, pero no se compran pisos, se compran metros. Se compran en base metros. A COS y CUS, ¿no? Exactamente. Exactamente. Ya lo que es de particular a particular, ese es otro instrumento que son los polígonos de actuación, esa es otra cosa. En particular de transferencia de potencialidad,
Así es como funciona y se genera a partir de la década de los 80 del siglo pasado para beneficiar en primera instancia a la Catedral de México y que da a origen a obtener recursos. Y quiero hacer una dotación de esos recursos que se generan en el fideicomiso. Una parte va para las áreas comunes, las áreas de recreación, las áreas abiertas para mantenimiento, para el disfrute de la sociedad. Por ejemplo, el Paseo Madero, que se cerró, ese fue sujeto precisamente a que todo lo que se había generado de transferencia de potencialidad fuera aprobado para ese corredor peatonal, que hoy por hoy es uno de los más concurridos todos los días. No, esto que acabamos de comentar sobre que cada caso es diferente, también es parte o el concepto que da idea o nombre a nuestra primera temporada, que es saber evaluar, es saber pensar, ¿verdad? Porque cada caso es diferente. Sí. Esa es la idea, lo que busca explicar. De entrada cada inmueble es diferente, no lo podemos evaluar igual. No podemos decir, bueno, para empezar, no podemos decir que el valor de reproducción es el mismo, aún en esta colina, lo que acabamos de ver, sí, de un edificio a otro. Claro. Son diferentes, ¿por qué? Porque el nivel de acabados, de materiales, es muy, muy diferente, no se puede generalizar, ¿no? Por eso es tan importante partir que este tipo de inmuebles lo tiene que reconocer el mercado. Si el mercado no lo reconoce, de nada vale que hagamos una metodología donde lleguemos a un factor de ajuste si el mercado no lo va a reconocer. Sí, es importante en la evaluación. El mercado tiene que validarte, ¿no? Por supuesto. Como verificar el modelo. Por supuesto. Entonces, si no hay un mercado que lo acepte, pues uno puede llegar a valores que simple y sencillamente no son acorde a la realidad. Porque tan malo es como quien desprecia porque no le gustan, como tan malo es que alguien diga, es que a fuerza debe tener un valor excelso. No, tenemos que llegar al valor que deba de tener. Sí, claro. Sí, es importante. Bueno, en la evaluación en general, no solo en edificios históricos, el modelo tiene que estar validado por el mercado o por la realidad, porque si no podemos caer en el error que matemáticamente sea correcto, pero que no refleje el mercado, ¿verdad? Así es. O que hay una brecha entre el modelo matemático y la parte real o la parte que nos valida. Pero lo que sí es importante es ver la reconfiguración a través de la reutilización de los inmuebles catalogados, que les da la oportunidad a poderse preservar y conservar en función de la rentabilidad que puedan tener por el uso que puedan explotar. Y algo importante que hay que destacar de estos inmuebles es que no es algo que podamos hacer solos. Esto es una área en la que es interdisciplinaria, donde entran varios actores para la evaluación, la asesoría, para darles oportunidad a estos inmuebles para su preservación y conservación. Finalmente quería preguntarle, las nuevas generaciones, ¿qué pueden hacer para impulsar esta materia de evaluación de edificios históricos y catalogados desde el punto de vista de nuevas metodologías, debatir sobre las actuales, incorporarlas a normatividad? Siempre a veces hay una brecha entre la academia, lo que se ha investigado, y lo que está en las normatividades, ¿no? Como comentaba ahorita en Sudamérica que no lo tienen. ¿Qué podrían hacer o qué parte se puede reforzar desde el punto de vista de las generaciones que vienen empujando, de los jóvenes que están por titularse, temas de tesis? ¿Qué mensaje podría comentarnos para ellos? Bueno, primero, que haya un conocimiento de que esto es algo muy especializado, que se necesita estudiar muchísimo, que se necesita trabajar sobre esto, que se necesita uno prepararse, porque hay veces que hasta en una metodología tradicional nos cuesta a veces trabajo de saber cómo hacerla bien, un enfoque físico, un enfoque de mercado, donde a veces los comparables no se tiene muy preciso cuáles son los factores de homologación que hay que aplicar. Obviamente en este tipo de inmuebles está nulo ese enfoque porque no hay comparables, y si los hubiera, en el caso que los hubiera, habría que hacer el avalúo de cada uno de esos comparables para poder ver si realmente se puede hacer una homologación contra ellos. ¿Cuál es la recomendación? La recomendación es que haya más cursos de este tipo. Ahorita estamos participando en la especialidad de la Universidad Autónoma de México, aquí en la Ciudad de México, y la verdad es un gusto ver los jóvenes que están muy interesados en este tipo de temas, y entonces aquí nos da la oportunidad de poder abonar en ese sentido, empezar por que sepan cuáles son las leyes,
que las investiguen, que vean la importancia de la restauración, que vayan haciendo los primeros trabajos de investigación, que es un inmueble catalogado, que vayan a la visita, que sepan cómo hacer un verdadero enfoque físico en función del valor de reproducción. Entonces, ese entusiasmo, irles quitando esas telarañas de que a veces tenemos de que no apreciamos nuestro patrimonio para empezar, que no tenemos muy bien asimilado nuestra identidad a través de estas edificaciones. Entonces yo creo que podemos abonar mucho. Es una beta importantísima de explotar para los valuadores, porque nos podemos volver asesores. En nuestros hombros está el patrimonio de las personas. Si un valuador de por sí tiene una responsabilidad tan grande, porque siempre estamos estimando el valor del patrimonio de alguien, si no sabemos aquilatar este tipo de inmuebles porque los despreciamos o porque no nos gustan, pues imagínense qué va a pasar. Entonces yo creo que hay que abonar mucho, las generaciones vienen empujando, hay que manifestarles ese interés, ese gusto por nuestro México, por nuestra identidad a través de estas edificaciones, regresar a la ingeniería de costos de los sistemas constructivos desde el siglo XVI al siglo XIX para empezarnos a involucrar en la importancia que tiene y por qué son catalogados, por qué son importantes, por qué son distintos, para poderlos evaluar distintos. Bueno, finalmente, doctora Susana, muchas gracias por habernos acompañado. Quería preguntarle si hay alguna frase que le gustaría compartir con nuestra audiencia que refleje la importancia de conocer la valoración de los edificios históricos. Bueno, definitivamente yo siempre cierro mis cursos, conferencias, pláticas con algo que he llevado ya durante más de 10 años, y es: el que no conoce sus raíces no sabe de dónde viene, y el que no sabe de dónde viene no sabe a dónde va. Bueno, pues muchas gracias por habernos concedido esta entrevista, doctora Susana. No, pues un placer. Es usted una auténtica maestra del valor. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Esto ha sido todo por hoy. Los espero en nuestro próximo episodio, donde conoceremos a nuestro siguiente maestro del valor y nos ayudará a entender por qué saber evaluar es saber pensar.